Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwadash. Ok, Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Ok, pero su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Ok, y como siempre decimos, man, eso es en Mateo 1 y 21, explica por qué se llama su nombre así, ok, que es salvar a su pueblo, ok, salvar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Ok, en Mateo 1, en Mateo 1 te explica su genealogía, ok, su ascendencia, de dónde viene él, de quién es hijo él, ok, de qué nación pertenece, de qué tribu pertenece, ok, de la tribu de Judá, de la nación de Israel. Ok, como dice la escritura, la escritura que dice que Él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Como dice aquí, Mateo 5 y 17, dice, no pienses que he venido para abrogar la ley, ok, para abolirla, para desecharla, para no cumplirla. Dice, o los profetas, ok, la ley o los profetas, queriendo decir que el Señor no viene aquí a desechar los escritos de los profetas o la ley. Dice, no he venido para abolir, sino para cumplir. Ya ves, los escritos de los profetas, que él en su ministerio o lo que él hizo principalmente fue su sacrificio, ¿okay? Que vino con, como dice Isaías 61, el Espíritu de Yahweh está sobre mí para llevar las buenas noticias, ¿okay? Para llevar este evangelio, para sanar a los enfermos, que eso es con lo que empezó su ministerio, que terminó, bueno, no terminó, pero por así decirlo, fue crucificado, fue dado en sacrificio, pero eso vino con un propósito que fue para el perdón de sus pecados, del pueblo, de él y del pueblo, porque también eso es parte de la ley, que un sacerdote tenía que dar sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque tenemos que entender que en las escrituras habla de reencarnación, o que habla de reencarnación. Tú tuviste una vida pasada, ok, tuviste una vida antes, generaciones antes, porque así es como trabaja, de acuerdo a lo que dice en Éxodo 20 y, y 5, ok, dice, no te inclinarás a ellas, hablando de ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu poder, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ok, y eso está hablando de que tú vienes en la tercera o la cuarta generación, vuelves a nacer. Ok, y esto no es nada nuevo, esto no es un misterio que ha sido revelado. Bueno, es entendimiento que fue oculto, pero en Israel antes eso era común saberlo. Porque hasta el Señor Yahabushai les dijo de Juan el Bautista que él era Elías. Entonces, ¿cómo era Elías? Porque él vino en la reencarnación. Ok, vino en la reencarnación. Ahora como hay, uh, ¿cómo se llama? Hay escrituras que tratan uh, de usar, como Hebreos, creo que fue Hebreos 9:27. Sí, como dice aquí Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Yahabushai fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Ok, y esto, ¿cuál es el entendimiento de esto? Esto es que tú como esa persona vas a morir, como rey David. Rey David murió una sola vez como rey David, pero regresó como Zorobabel. Y Zorobabel murió una sola vez y volvió a venir como Pedro, como Simón Pedro. Y murió una sola vez como Simón Pedro. Pero su espíritu, ok, su espíritu estaba, no era nuevo, ok, porque no es nuevo. Right? Como le dijo el Señor a Jeremías, como dice aquí Jeremías 1:5, dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Por qué? Por tu espíritu, man. Ok, dice, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ya ves, y como dice la escritura, el espíritu del profeta está sujeto
como dice aquí, hay una escritura que dice, el espíritu de los profetas está... ah, esa la que, hermanos. Ok, so, como dice aquí, Primera de Corintios 14 y 32. Ok, Primera de Corintios 14. ¿Dónde está? Ok, Primera de Corintios 14 y 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ya ves, porque Jeremías, antes de que conociese, como dijo en Jeremías 1 y 5, antes de que el Señor lo concibiera en el vientre, él ya lo conocía. ¿Por qué? Porque su espíritu ya había vivido antes, el Señor ya lo había formado. Okay, el espíritu es una energía. Y hasta Esaú en su ciencia te dice que energía no se puede destruir, solamente se transforma. ¿Ya ves? So, el punto de esto es que el Señor Yahushai, él había ya venido como antes. ¿Ok? Como rey Salomón, como Isaac, como Adán. ¿Ok? El Señor Yahushua ya había venido antes. Ya había estado aquí. ¿Ok? Y regresamos al Génesis. Él, pues, por la mujer entró la muerte al mundo porque él siguió. So, a él cayó, por el líder. ¿Ok? A final de cuentas viene la caída. Okay, después rey Salomón por sus mujeres que le desviaron su corazón. ¿Qué es lo que pasó después? El reino fue dividido, porque como es el líder, así es la nación. Y eso es lo que nos pasó a nosotros desde la caída del jardín. Okay, empezamos a morir y fue cambiado todo fue distorsionado. Hasta nuestros cuerpos fuimos puestos en estas cadenas y empezamos a morir. Y esto es parte del Señor. ¿Ok? Y el punto de todo esto es de que el Señor vino a cumplir la ley. Hasta la ley y los profetas. ¿Ok? Porque Él tuvo que dar sacrificio por Él y por los del pueblo. ¿Por qué por los de Él? Porque los pecados que había cometido en su vida pasada. ¿Ok? Porque el Señor le dijo a rey David que Él iba a castigar si se portaba mal, básicamente. Ok, a ver. La voy a buscar. Deme un momento. Ok, so ya la encontré. Esta es Segunda de Samuel 7 y 14. Ok, y esto es el Señor hablándole al rey David. Ok, diciéndole. Dice... Segunda de Samuel 7 y 12 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ok, y que no el rey Salomón edificó casa, ok, al Señor. Dice, yo le seré por padre, y él será mi hijo. Y si hiciere malo, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, de la cual quité delante de ti. Ya ves, y el rey Salomón, como te explica en Primera de Reyes, o no, sí, Primera de Reyes, capítulo 11, te explica la apostasía que el Señor, que Salomón tuvo en contra del Señor. Y te explica, y sabes que lo vamos a ir a agarrar, 11. Dice apostasía y dificultades de Salomón. Ok, y ustedes hermanos pueden leer todo este capítulo, right? Porque también habla de cómo el Señor dividió el reino y levantó enemigos contra el Señor. Y eso es lo que siempre pasaba con Israel. Cada vez que Israel se salía de la senda, el Señor levantaba enemigos y todo tipo de juicio mandaba con nosotros.
¿ok? Andaba con nosotros. Y el punto que quiero aquí es Primera de Reyes 11:41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en los libros de los hechos de Salomón. Dice, los días de Salomón reinó, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ok, so aquí rey Salomón no sufrió, no se le dio azotes, porque él se desvió. Él construyó altares paganos. Hasta hay un libro que se le atribuye a él de la magia y alta magia y sellos de brujería y hechicería y todo eso, man. Pero el Señor no lo castigó. Después vino a él, ok, como el Señor Yahabushai, y como todo sumo sacerdote ofreció sacrificio por él y por los del pueblo. Ok, so, yo sé que era para, íbamos a ver Ezequiel 37, el Valle de los Huesos. Ok, so, a ver, so continuando. Ok, so el punto de aquí es Mateo 5:17. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Ok, los profetas escribieron de salvación y reunificación de Israel. Y todo esto es por medio del Señor Yahabushai. Él es la palabra. Ok, y como dice en Isaías 45:5, que así será la palabra del Señor, que Él hará todo lo que se le mande. Ok, Jeremías o Isaías 45:5 dice, o no, o no, no era, ah, no, no era Isaías 45. O Isaías 55:11. Ok. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok. So dice, porque de cierto les digo, Mateo 5:18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Y nunca han pasado los cielos y no ha pasado la tierra. ¿Ok? Eso quiere decir que todo se va a cumplir. ¿Ok? Y las escrituras hablan de la reunificación de Israel. ¿Ok? Y que eso es lo que vamos a entrar en Ezequiel 37 y espero que ustedes, hermanos, sean edificados. Vamos a empezar en Ezequiel 37:1. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Ok? Y un valle es un lugar bajo. ¿Ok? Dice, lleno de huesos y me hizo posar cerca, perdón hermanos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes, y vivirás. Ok, que estos huesos, como lo vamos a ver, esto representa, ok, esto representa, como dijo aquí en versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ok, eso para entrar un poquito en contexto de quiénes son estos huesos. Ok, y dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh, así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirás, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirás,
y sabrás que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me mandó, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ok, que esto representa que el Señor nos está dando una identidad, que el Señor nos está volviendo a unificar, que nos está dando nuestra heredad. Ok, nos dio nuestra, porque tienes otros campos israelitas que saben que son israelitas. Ok, que saben que son la nación de la que las escrituras hablan. Ok, porque un muerto cuando está en cadáver no tiene una identidad, no sabes quién es. Ahora Saúl les hace sus ADN y todo eso, pero, sin nada de eso no puedes saber quién es esa persona, quiénes son esos huesos. Ok, nosotros no teníamos identidad, no teníamos heredad, porque también muertos se le considera esclavos, porque esclavos no tienen heredad, no tienen nada, no tienen identidad. Ok, son cambiadas sus maneras, su cultura, su lenguaje. Y es lo mismo que pasó con nosotros. Y nosotros estábamos en un tiempo muertos. Ok, esto pasó cuando nosotros estábamos completamente fuera de la gracia del Señor. Cuando el Señor se apartó de nosotros porque nosotros nos apartamos de Él. Ok, el tiempo de la apostasía. Cuando caímos completamente en un estado bajo. Ok. Dice, pero no había en ellos espíritu. Ya ves, porque esto es los otros campos israelitas que saben que son israelitas, que saben que son la gente que las escrituras habla, pero no hay espíritu en ellos. ¿Por qué? Ok, porque como dice en Job 32:8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ok, y estos grupos israelitas que no tienen el espíritu, no pueden entender los misterios, las cosas, no pueden conocer al Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque no hay espíritu. ¿Ok? Dice, pero no había espíritu en ellos. ¿Ok? Dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ya ves, porque esto también, ¿cómo es que? Porque aquí Ezequiel está diciendo, profetizando, pero, como dice en Jeremías 3:15, dice, reconoce, o Jeremías 3:13, dice, reconoce pues tu maldad. Y esto es el Señor hablándole a Israel. Dice, porque contra Yahweh tu poder has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Ok, diciendo que has sido un idólatra. Ok, se ha salido del camino. Dice, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh el Señor, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, y los apacentarán con ciencia y con inteligencia. ¿Ya ves? Con ciencia y con inteligencia el Señor nos iba a apacentar, que es, lo mismo que Ezequiel está dando, profetizando, dando la buena noticia, levantando esa bandera que dice en Isaías 11. ¿Ok? Y lo vamos a ir a agarrar. Ok, Isaías 11. Y 10. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el Señor Yahushai, porque Isaí es el padre del rey David, y al Señor Yahushai se le conocía hijo de David. ¿Ok? Dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Ok? Y después va a explicar por qué pueblos va a ser buscada. Dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Ok?
Dice, y levantará pendón a las naciones, porque un pendón es como una bandera, o es una bandera, que una bandera significa la identidad de una nación o de una organización, ¿ok? Para distinguir quién es. Y es lo que el Señor está haciendo. Él está levantando esta Biblia, esta verdad, proclamando quiénes somos nosotros, qué es nuestra heredad, qué es nuestro poder, qué es lo que nos espera. ¿Ok? Porque esto es todo para Israel, nada más. ¿Ok? Dice, y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Ok? Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ya ves, porque el Señor iba a unificar a nuestra nación, que es lo que vamos a entrar en Ezequiel 37. ¿Ok? El Señor nos está restaurando, que eso es lo que significa, dándonos una vida. ¿Ok? Dice, y como dice aquí, en versículo 9 dice, Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y ya vimos cómo es que el Señor hizo todo esto, porque es sistemáticamente, porque el Señor tiene un orden. El Señor manda a sus enviados para profetizar, para proclamar su palabra. De esa manera puede entrar espíritu en los muertos, para que la escuchen, porque eso es lo que dice en Romanos 10 y 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de que anuncian la paz, a los que anuncian buenas nuevas. ¿Ok? Porque esta buena nueva, esto le pertenece a Israel. Esto no les pertenece a las otras naciones. Sí, ellos van a poder disfrutar también, pero van a estar sujetos. Ellos van a disfrutar de un reino justo, pero van a ser sujetos, van a ser súbditos a nosotros, al pueblo de Israel. ¿Ok? Porque el Señor va a glorificar a su pueblo. Lo va a llevar a un nivel mejor, un nivel alto, a un nivel de Dios. ¿Ok? Porque esa es la mejor promesa que el Señor nos dio. ¿Ok? Que íbamos a ser perfectos, que no íbamos a pecar. ¿Ok? Por lo tanto, no íbamos a morir. ¿Ok? Y eso está escrito en Ezequiel 36 y otros libros también. Bueno, Pablo lo mencionó. ¿Ok? Como Ezequiel 36 y creo que es 23. No. 24 dice, Ezequiel 36 y 24 dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. ¿Ok? ¿Qué es nuestro país, nuestra tierra? Israel. ¿Ok? Que este mismo capítulo, Ezequiel 36, te explica que Israel está siendo habitada por paganos, especialmente por Esaú. ¿Ok? La tribu de Amalek. Ellos son los falsos judíos que están... ¿cómo se llama? Están ocupando nuestra tierra. Porque claramente no hemos regresado. Y no se ha cumplido parcialmente, porque ayer estaba hablando con ChatGPT de estas pinches ratas and shit. Y dice que parcialmente ya se cumplió la profecía. Que la escritura nunca habla parcialmente. El Señor dijo que nos iba a reunir como una nación y nos iba a introducir a la tierra. Eso es basura, eso es mentira. Que parcialmente, no, el Señor no dijo que parcialmente iba a entrar a Israel y después la otra mitad. Eso no es cierto, man. ¿Ok? Dice, y esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados, y de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne.
Ya ves, dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Ya ves, porque íbamos a ser programados, o vamos a ser programados para hacer el bien, para ser perfectos, y de esa manera no vamos a morir. ¿Ok? Porque morimos por nuestros pecados. ¿Ok? Y esta carne, como dice en Romanos 8, fue sujeta a vanidad, fue sujeta a pecado. Son esas cadenas de oscuridad que habla en Judas, versículo 6. ¿Ok? Que esas cadenas o prisiones, ¿ok? Tú cuando estás encarcelado o encadenado, tú eres limitado a hacer muchas cosas. ¿Ok? En este contexto eres limitado a ser perfecto, porque está esclavizado. ¿Ok? Porque la escritura, y ahora no se equivoquen, no es como que cometemos adulterio, robamos y hacemos todo tipo de crímenes que merezcan la muerte. No, pero hasta un pensamiento insensato es malo, es contado como pecado, man. Por eso es que Pablo dijo, ay de mí, soy una, ¿cómo lo dijo? En Romanos 7. Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya ves? ¿Ya ves? So, continuando, man. Alright, so como dice aquí Romanos 10 y 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, sí, porque no todos van a recibir esta palabra con buena, con buena manera. Ok, ves a nuestra gente desde el principio que siempre ha matado a los profetas, que siempre se han, como le dijeron a Isaías en capítulo 30, que ellos no quieren oír las cosas que son verdaderas, quieren escuchar mentiras, porque ellos se deleitan en este lugar, en su comodidad. ¿Ok? Dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya ves, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ya ves, porque es profecía, es la buena noticia, que la buena noticia viene con un conjunto de varias profecías. Ok, y esta buena noticia solamente es para Israel, porque para las otras naciones no es buena noticia. Ok, so continuando. Dice, versículo 9, Ezequiel 37 y 9, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos, y vivirán, y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿Ya ves? Y me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Ya ves, porque el Señor nos iba a revivificar, nos iba a restaurar, y nos iba a poner en la tierra. ¿Ok? Dice, y sabrás que yo soy Yahweh cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Ya ves, cuando el Señor nos saque de entre las naciones, cuando el Señor nos saque de este estado muerto, que ya ha empezado, porque empezó con el Espíritu Santo, que es una primicia, que es el enganche. ¿Ok? El Señor nos ha dado vida por medio del Espíritu Santo, pero este cuerpo es de muerte.
Por eso es que necesitamos salvación de este cuerpo. Por eso es que dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya ves, y dice, y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y les haré reposar sobre su tierra, y sabrás que yo, Yahweh, hablé, y lo hice, dice Yahweh. Ya ves, porque esto es lo que va a ocurrir cuando el Señor nos restaure, y nos va a programar a ser perfectos. ¿Ok? So vamos a continuar Ezequiel 37:15, que el subtítulo es la reunión de Judá y de Israel. Ok, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escríbelo en él, ok, que es una tabla, dice, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Después, otro palo, escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ok, y este palo, esta tabla, era un anuncio, ok, que era algo simbólico, que representaba la reunión de Judá y de Israel, que es lo que, bueno, mis maestros y empezando con los apóstoles, ellos han tenido este cartel que representa eso que está en Ezequiel 37 y versículo 15. Okay, la tabla para Judá y sus compañeros, que es Judá, Benjamín y Leví, que representa el reino del sur. Okay, y después la tabla de Efraín o José y sus compañeros, que son estas 9 tribus. Okay. ¿Y qué es lo que dijo? Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Ok, y esto es lo que representa. Ok, y esto es importante que, hermanos, nosotros lo tengamos cuando salgamos a las calles. Este es el más importante. Ok, esto es el más importante porque esto es de la profecía. Ya las imágenes que tú quieras sacar y ilustraciones y todo eso es secundario, pero no es necesario. Y ya eso es de ti si tú lo quieres. A mí me gusta, a mí me gusta enseñar así con imágenes, pero no es necesario. Ok, y si no, porque hay situaciones en las que tal vez estamos apretados y no podemos imprimir esto en grande o X razón. No sé. Ok, el Señor, puedes hacerlo como los hermanos aquí lo hicieron. Ok, esto fue una situación donde, bueno, realmente no estoy muy seguro, no voy a opinar ni decir nada, pero lo escribieron con plumón o con pluma. Ok, fue emergencia. Ok, y así lo hicieron. Ok, lo hicieron, lo pusieron Judá, Benjamín, Leví y después las otras tribus. Ok, porque no necesariamente tiene que ser esta ilustración. Esta es la que se ha usado, con los apóstoles, los ancianos de la gran piedra de molino y mis maestros. Ok, so, nomás para decirlo, yo tomé esta foto hace años y no sabía por qué lo hice, pero ahora sirve para edificarlos o mencionar que no es necesario, porque hay cosas que pasan. Ok, pero es importante tener este anuncio, esta tabla, como lo pone en Ezequiel 37. Ok, dice, júntalos, versículo 17, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ok, y como ven aquí, la mano del hermano está ahí, los dos en su mano. Ok, dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Ok, y ha habido gente que, que llega y que dice, ¿qué es eso? Ok, entonces tenemos que explicar que toda esa gente es la nación de Israel, que consiste de los negros morenos de América, los antillanos caribeños, los haitianos, los dominicanos, desde Guatemala a Panamá, los puertorriqueños, los cubanos, los indios de Norteamérica, indios seminoles, desde Argentina a Chile, desde Colombia a Uruguay, los llamados mexicanos. Ok, y hay esparcidos en todo el mundo también. Ok, porque gente llega y pregunta, ¿qué es esto?
Y como dice aquí, diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Ya ves? Porque esto es toda la nación. No es parcialmente a los judíos primero y después. No, man. Ok, dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Ya ves, el Señor iba a quitar esa enemistad, como vimos en Isaías 11. Ok, que iba a quitar esa enemistad entre Efraín y Judá. Ok, dice, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ya ves, y entramos con esto, que el Señor iba a limpiarnos, que viene con este proceso. Empieza desde aquí. ¿Ok? Y después el Señor nos va a transformar a un cuerpo glorioso como el de Él, porque eso está escrito en Efesios 3 y 21. O 19, o no. No, Efesios 2. O Filipenses 3. Oh, sí, sí, sí. Filipenses 3 y 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahabushai Hamashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿ok? Porque estamos en un estado, de este cuerpo es de humillación, ¿ok? Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya ves, el Señor nos iba a transformar, ¿ok? Este cuerpo de humillación a la semejanza de la gloria del Señor, ¿ok? Que es la gloria de un Dios, ¿ok? Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y las pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, en ellos habitarán ellos, perdón, en ella habitarán ellos, sus hijos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ya ves, porque el rey David tiene aquí un rango alto, ok, como el rango es el padre Yahweh, el señor Yahabushai, rey David y el resto de los 144. Ok, dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Ok, porque el Señor iba a estar en paz con nosotros, porque no íbamos a pecar. Ok, un pacto perpetuo será con nosotros. Dice, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. Ok, que el Señor nos separa, que el Señor nos pone en una posición elevada que las otras naciones, man. Y ya explicamos por qué. Dice, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ya ves, porque también se le conoce como la boda. Porque cuando tú te casas, tú te haces uno con esa persona. Y el Señor es lo que va a hacer con nosotros, con la nueva Jerusalén. Esperamos ser parte de ese electo. ¿Ok? Para estar el Señor en presencia con nosotros, ¿ven? Para ser uno con Él. No diciendo que vamos a ser Él, pero
Él va a estar en nosotros, man. ¿Ok? So, ese era el punto, hermanos. Espero que hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.